Abrimos el programa. Ayer, Ricardo André Basla, que es político villamercedino, integrante del Tribunal de Contralor de esa ciudad, denunció a Alberto Rodríguez Sá por peculado y por vulnerar la protección de datos personales a raíz del mensaje telefónico que remitió hace 2 días promoviendo la lectura de la carta en la que pide el apoyo para los candidatos a diputados nacionales de Fuerza San Luis. Como les dijimos, ese mensaje del gobernador sosteniendo que sus candidatos son su expresión política y utilizando el mismo número desde el que semanas atrás se requirió colaboración para dar con el paradero de Guadalupe, la niña que desapareció el 14 de junio del barrio de las 544 viviendas, despertó una ola de críticas en las redes sociales y también entre las figuras de la oposición política en San Luis. Por ejemplo, Claudio Poggi y sectores del radicalismo advirtieron que fueron usadas esas bases de datos que el gobierno aseveró en su momento que solo se usarían a los efectos sanitarios, para utilizarlos para la campaña, lo mismo que hizo con el lema, Rodríguez A hizo con el lema Fuerza San Luis, que identificó los reportes del Comité de Crisis. El tema de la utilización de las bases de datos y de los mensajes, digamos, de campaña electoral recibidos en los teléfonos, es un problema que se plantea no solamente en San Luis, ya ha sido objeto ya de algunos análisis en medios y en las redes sociales incluso por parte de especialistas y de personas interesadas en el tema del respeto a la privacidad. Eh, Estamos en comunicación ahora con Ricardo André Basla, quien es el autor de esta denuncia presentada ante la justicia provincial contra el gobernador de la provincia por peculado y por el hecho de la vulneración de la protección de los datos contenidos en bases que tiene el gobierno. André Basla, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Mario. Un gusto en saludarlo a toda la audiencia. Sí, efectivamente, tal como usted dice, ayer he presentado una denuncia penal por peculado. El peculado eh, rápidamente y fácilmente se define como la utilización de bienes del Estado en beneficio propio o de terceros, que existiría la posibilidad cierta de que esto haya ocurrido por parte del gobernador de la provincia en cuanto a la utilización de la base de datos del comité de crisis para precisamente darle una finalidad político-partidaria, por un lado. Y por otro lado, la violación de la ley 25.326, que es la de protección de datos personales. Con una curiosidad adicional. Hace unos cuantos meses yo le envié una carta documento al ministro de Salud de la provincia, la señora Silvia Sosa Araujo, Sí. pidiéndole información sobre lo que conocemos como el vacunatorio VIP, las personas que se habían adelantado en la fila y se vacunaron con la primera tanda de vacunas que llegó a la provincia. Su respuesta, también mediante una carta documento que naturalmente obra en mi poder, fue que no se podía brindar esa información porque formaba parte de los datos sensibles protegidos por la ley 25.326. Es decir, y también después lo dijo la propia ministra Sosa Araujo, lo dijo en oportunidad de la visita de Carla Bisotti a nuestra provincia. Se lo dijo a un buen grupo de periodistas, sí, que le requirieron esa misma información. Y le respondió públicamente que no podía dar a conocer lo que ellos llamaban o llaman personal estratégico del gobernador, no podía dar a conocer los nombres porque eso forma parte de la protección de datos personales. Bueno, se ve que el gobierno de la provincia, el gobernador en particular, ha cambiado de criterio y ahora ha decidido utilizar esa base de datos sensibles, personales, privados, reservados, ha decidido utilizarla para fines partidarios. Aquí es donde radica, y en otras pruebas por supuesto, radica la posibilidad cierta de la comisión del delito de violación de esa ley que ha incorporado un artículo específico al Código Penal. Pena
que se agrava cuando es el delito cometido por un funcionario público, que es el caso del gobernador de la provincia y puntualmente el doctor Alberto José Rodríguez A, porque es su nombre el que aparece en los mensajes de texto diciendo soy Alberto Rodríguez A, y luego al abrir ese mensaje aparece una carta con la fotografía del propio gobernador Rodríguez A. De modo que el principal responsable de esta maniobra delictiva es el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A, sobre quien ha recaído la denuncia, que va a ser remitida en el día de hoy a la Fiscalía número 1 de la primera circunscripción, que está a cargo de la doctora Eugenia Zavala Chacur. Ujú. Otro dato a tener en cuenta, porque dentro de las personas directamente involucradas en esta denuncia está su hermana, que es la jefa de gabinete, Natalia Zavala Chacur. De modo que veremos cuál es el procedimiento, cuál es la conducta procesal que adopta la doctora Eugenia Zavala Chacur en una denuncia donde está expresamente mencionada su hermana Natalia. Si bien no existe la posibilidad de recusar a los fiscales, sí la ley orgánica del Poder Judicial faculta a los fiscales a que adopten medidas de decoro y medidas que tienen que ver con las normas éticas para apartarse de las causas en donde sus opiniones vayan a tener un contenido absolutamente parcial, que no cabe duda que ocurriría esto si la doctora Eugenia Zavala Chacur actuara en esta denuncia. Ujú. Bueno, y en ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, en ese caso pasaría primero que estaríamos ante una parcialidad manifiesta, mucho más manifiesta de la que suelen tener algunos fallos judiciales. Ujú. Hay un escritor español que dice que cuando hay poca justicia es muy peligroso decir la verdad o tener la verdad. Ujú. Bueno, yo no tengo dudas que en nuestra provincia, lamentablemente, me cuesta mucho como abogado decir esto, pero que lamentablemente hay poca justicia. Y tampoco tengo dudas que por ahí suele ser peligroso tener la verdad. Pero estamos dispuestos a asumir el desafío, de lo contrario no hubiéramos interpuesto esta denuncia, porque estamos plenamente convencidos en función de distintas pruebas, algunas ofrecidas y otras que hemos pedido que se produzcan, de que se han cometido esos delitos por parte del gobernador de la provincia. Ahora, ese número del cual provinieron los mensajes, el 3. 30.003, es un número que se utiliza para diversos tipos de comunicaciones. Me explicaban que es un número genérico que se usa precisamente para esto, se contrata. ¿Qué posibilidades hay de que no sea una base provista por el gobierno de San Luis la utilizada? Creo que ninguna. Creo que no hay ninguna posibilidad de que no haya sido provista por el gobierno de la provincia, porque hay una coincidencia concreta, verificada, entre el lunes a la tarde y ayer martes hasta las 10:30, 11 de la mañana, que fue el momento en que interpuse la denuncia. Hay una verificación concreta respecto de algunos números telefónicos que están mencionados en la denuncia para que sean debidamente auditados, de personas que tienen más de una línea de celular y un número determinado, Ujú. pongámosle 3333, fue el que eh, proporcionaron en la página, mejor dicho, donde teníamos que registrarnos para poder recibir las vacunas. Ujú. Y este mensaje es recibido en ese mismo número, que pongo como a modo ejemplificativo el número 3333, y no en otro aparato celular que tiene esa misma persona. De modo que no hay ninguna duda que la base de datos utilizada es la del gobierno de la provincia de San Luis. Es cierto lo que usted dice, yo entiendo lo mismo y lo interpreto del mismo modo,
que no tendría mayor relevancia el número del cual se emite el mensaje, sino que lo que tiene importancia en cuanto a la violación de los datos personales o a la utilización indebida de los datos personales es la utilización del aparato o del número de teléfono celular del destinatario del mensaje. Aquí es donde radica la violación de la Ley de Protección de Datos Personales. Sí, en algunas publicaciones que anteriormente a este problema se refirieron al envío de los mensajes telefónicos, los SMS, con publicidad de los políticos. Lo que han dicho además es que en el tratamiento de los datos personales como el número de nuestros teléfonos móviles, es ilícito cuando nosotros no hemos prestado el consentimiento libre, expreso e informado de que se use para mandarnos ese mensaje, ¿no? Exactamente así, a modo tal que, por ejemplo, los más viejitos que hemos conocido, las guías telefónicas de los números fijos, emitidas por las empresas telefónicas, primero la Unión Telefónica, luego Encotel, Entel, luego Telefónica y no recuerdo el nombre de la otra privatizada. Existían las guías telefónicas, las guías de los números fijos. Sí. Fíjese qué particularidad que no existen las guías de teléfonos celulares precisamente por la preservación de los datos personales, ¿tá? Porque si no, no habría mayor inconveniente, seguramente que menos desde el punto de vista comercial o del rédito comercial que se pudiera darle, que las empresas de telefonía celular emitieran guías telefónicas. Pero eso también es una prueba demostrativa de la privacidad del número que, digamos, no está en manos de cualquiera y no va a parar a cualquier lado. Y esto tiene su base de protección en la reforma de la Constitución de nuestro país de 1994, cuando se incorpora en el artículo 43 la figura del habeas data, que es similar al habeas corpus, sí, pero respecto de la protección de los datos personales. Claro, ¿qué información tiene usted de mí? Sería el habeas data, ¿no es cierto? Exactamente. En algún momento yo interpuse un amparo por habeas data contra ANSES, que recayó en el juzgado federal allí en San Luis. Y utilizamos precisamente toda esta legislación que, insisto, tiene su origen en el artículo 43 de la Constitución Nacional y luego, digamos que se reglamenta, entre comillas, ese artículo a través de la ley 25.326, que incorpora un artículo específico en el Código Penal, que si no recuerdo mal es el 157 bis, en donde, digamos, determina con precisión cuáles son las sanciones penales que se van a aplicar cuando se pruebe que se han utilizado indebidamente esos datos personales. En esta figura penal es donde yo he entendido que ha incurrido el gobernador de la provincia, Rodríguez Sá, motivo por el cual interpuse la denuncia. Javier Mamí. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Javier. Quería consultarle respecto a esa presentación, obviamente, que ha hecho usted contra el gobernador Rodríguez Sá, y por qué en realidad no va dirigida a la empresa privada que utiliza los datos, porque el 30003, como es el número que nos ha llegado aquí en la provincia de San Luis, hay otros números genéricos muy parecidos, sí, es una empresa privada que es la que maneja efectivamente los datos. ¿Usted cree que no tenía que ir la denuncia dirigida hacia esa empresa? Las denuncias, en este caso penales, se dirigen contra personas físicas. No existe la posibilidad de que una persona jurídica cometa un delito penal. En todo caso lo cometen o incurren en figuras penales los representantes físicos, las personas de carne y hueso, que representan a las personas jurídicas. ¿Por qué la denuncia contra el gobernador de la provincia? Porque es la persona de carne y hueso, la persona física, que se presenta como responsable del envío de esos mensajes. Dice: soy Alberto Rodríguez Sá, te envío
algunas reflexiones y te pido que abras acá. Y luego, al abrir ese mensaje, aparece una carta con la tipografía que está utilizando electoralmente el propio Rodríguez A y su alianza electoral, y aparece la foto del gobernador Rodríguez A. Es decir, él se hace personalmente responsable del envío de ese mensaje, inclusive diciendo no me da lo mismo cualquier resultado, lo cual, entre paréntesis, en mi criterio tiene un tono amenazante bastante delicado, pero eso es materia de otra consideración. Pero quien se hace responsable de esos envíos es la persona llamada Alberto José Rodríguez A, que ejerce la función de gobernador de la provincia de San Luis. Y quien posee los datos en la base de datos es el gobierno de la provincia de San Luis. Difícilmente una empresa vaya a acceder a los datos de un gobierno provincial si ese gobierno provincial no se los proporciona. De modo que allí está, Javier, la razón por la cual la denuncia fue radicada en contra de la persona del doctor Alberto José Rodríguez A. Entonces la cuestión de fondo, obviamente, tiene que ver con la presentación de este mensaje que es plena campaña electoral, porque la misma base de datos se utilizó para la difusión del mensaje de Guadalupe allá por el 16 de junio. Entonces, no sería la cuestión del mensaje, sino la utilización digo, de la base de datos, sino la cuestión electoral que está involucrada en este sentido. La cuestión electoral que tiene un claro interés personal o en todo caso un interés sectorial. Y en el caso de la desaparición de Guadalupe, existe un interés social, porque hay una causa penal al respecto y una menor que se encuentra desaparecida, de modo que hay un interés público en cuanto a obtener un resultado positivo que lamentablemente no se ha encontrado hasta el momento. Distinto es la utilización de esa base de datos para con una motivación parcial, partidaria, personal, que no hace al interés público, sino que hace a un interés individual, en este caso de un sector partidario que es el que lidera el gobernador de la provincia. Precisamente la pregunta la formuló Javier, pero lo que yo pensaba era, cuando veía aquello de que yo tengo que dar el consentimiento de manera libre, expresa e informado, dice la legislación, para que utilicen mi mensajería, me manden mensajes a mí por el teléfono. Yo decía, bueno, pero entonces lo mismo ocurrió con el caso de Guadalupe. ¿No se habría configurado allí una vulneración a ese principio que hace a la privacidad? En mi criterio no, por lo que digo, por la diferencia entre el interés público y el interés individual. Nosotros solemos recibir, se me ocurre que a ustedes también les puede haber ocurrido, solemos recibir una llamada telefónica y cuando atendemos nuestro celular empieza a llamar a ese mismo número. Sí. Si uno continúa con la llamada, allí está prestando el consentimiento, porque es como si fuera una llamada inversa. Sí. ¿Se acuerda cuando existía el cobro revertido? Sí. Sobre todo en llamadas internacionales. Sí. Bueno, uno llamaba, por ejemplo, a un número de España para que la llamada la pagara el destinatario de la llamada, valga la redundancia, y primero se le preguntaba al destinatario si estaba dispuesto a recibir una llamada de cobro revertido. Sí. Si el destinatario decía que sí, a uno lo comunicaban. Si decía que no, no lo comunicaban. Bueno, acá ocurre lo mismo. Cuando nos suena el teléfono y nuestro teléfono empieza a llamar a ese número, es porque uno, si continúa con la llamada, está prestando el consentimiento, que es el que exige la Ley de Protección de Datos Personales. En el caso específico del mensaje partidario, no hay ningún tipo de consentimiento prestado por los destinatarios de los celulares, de los mensajes. Quiero saber, a propósito de la denuncia por peculado. Por peculado, el peculado
estaría configurado, según leo en la presentación, por el solo hecho de la utilización de esa base de datos, no por una cuestión, digamos, de utilización de recursos económicos, sino porque administra mal ese aspecto, digamos, de la base de datos. Yo digo en la denuncia que, tomando en consideración los reiterados hechos de corrupción, al menos que en mi caso he denunciado judicialmente contra el gobierno de Rodríguez A, no me caben dudas de que esta maniobra de comunicación político-electoral ha sido solventada por el Estado provincial y no por la alianza partidaria que sostiene Alberto Rodríguez A. De modo que eso se va a verificar cuando se nos haga lugar, si es que así ocurre, a la prueba que nosotros hemos pedido que se produzca, que es el secuestro de los datos, de la base de datos que tiene el Comité de Crisis, y también el secuestro de la base de datos que tiene la alianza partidaria que lidera Rodríguez A. Yo no tengo dudas, no me caben dudas de que es exactamente la misma base de datos, pero bueno, hay que demostrarlo concretamente en el expediente, cosa que está ya planteada desde el primer momento, sin perjuicio de que podamos agregar otra serie de pruebas, que por el momento me las voy a reservar, que obran en mi poder y que van a demostrar acabadamente la utilización de los bienes del Estado en beneficio propio o en beneficio de terceros. Es igual que cuando utilizan instalaciones físicas del Estado. Por ejemplo, en su momento yo radiqué una denuncia contra el gobernador de la provincia y también contra el actual intendente de Villa Mercedes, que era en esa época encargado del Parque La Pedrera, cuando se hizo un gran acto con dirigencia nacional que vino a nuestra provincia, cuando empezó Rodríguez A con AI 2019, con el concepto o el eslogan AI 2019. Bien, se utilizó un bien del Estado, un edificio del Estado, para un acto partidario. Nunca quedó probado en el expediente, que si mal no recuerdo cayó en su momento en el juzgado de la doctora Virginia Palacios, nunca quedó probado que el partido organizador fuera quien hubiera solventado los gastos o que hubiera alquilado el Parque La Pedrera. Digo, ¿por qué el Partido Avanzar, el Partido Libres del Sur o el Partido Demócrata no pueden utilizar una instalación pública para hacer un acto partidario? Porque no se lo facilitan o porque tienen que pagar cifras siderales. ¿Por qué lo puede hacer el partido de Rodríguez A? Por el concepto de patrimonialismo, es decir, la confusión entre el patrimonio del Estado, el patrimonio del partido y el patrimonio personal. Este concepto de patrimonialismo no me pertenece a mí, sino a la doctora Gloria Trocelo, que es una investigadora social muy importante de aquí de Villa Mercedes. Sí. Ricardo Andrés Basla, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, además, y las explicaciones. Gracias a ustedes por el interés, muy amable. Buen día. Ricardo Andrés Basla estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina,